Kilómetro 13. Nunca debí tomar ese atajo. Lo supe en cuanto vi el letrero oxidado al borde de la carretera. Kilómetro 13. Era tarde. La lluvia caía en cortinas espesas y la autopista principal estaba bloqueada por un accidente. El GPS insistía en que este camino me ahorraría 1 hora, pero algo en mi interior gritaba que no lo hiciera. Ojalá hubiera escuchado. Conduje despacio. Los faros de mi auto apenas iluminaban la carretera, que parecía desvanecerse en la niebla. A los lados, los árboles se alzaban como sombras torcidas, sus ramas desnudas golpeando entre sí con el viento. La radio emitía un leve zumbido, incapaz de captar señal. A los pocos minutos, noté que el marcador de gasolina estaba peligrosamente bajo. No podía recordar haber salido con tan poco combustible. Me dije a mí mismo que debía seguir, que tarde o temprano encontraría una estación. Pero con cada kilómetro, la sensación de inquietud se intensificaba. Entonces, lo vi. A la orilla de la carretera, bajo la lluvia, un hombre levantaba el pulgar en busca de un aventón. Estaba vestido con ropa vieja y empapada. Su rostro permanecía oculto bajo la sombra de su capucha. Aceleré sin pensarlo. Algo en su postura me hizo sentir un miedo irracional, como si supiera que lo estaba observando. El camino siguió angosto y sinuoso. La lluvia hacía difícil ver más allá de unos pocos metros. Y entonces, mi corazón se detuvo. El hombre estaba ahí otra vez, de pie junto al arcén, con la misma postura. Imposible. Lo había dejado atrás kilómetros antes. Mi piel se erizó. Me dije que era una coincidencia, que debía haber otra persona vestida igual. Pero cuando volví a mirar por el retrovisor, lo vi moverse. No caminaba, no corría. Solo estaba cada vez más cerca. Pisé el acelerador. El coche rugió y la carretera pareció estirarse interminablemente frente a mí. No sabía a dónde llevaba, pero no podía detenerme. El marcador de gasolina parpadeaba en rojo. No tenía opción. El camino siguió desierto por lo que parecieron horas. La lluvia no cesaba. Entonces, entre los truenos, escuché algo más. Un susurro dentro del auto. Mi garganta se cerró. No podía ser. Estaba solo. Pero el sonido venía de los asientos traseros. Un murmullo bajo, ininteligible. No quería mirar, pero lo hice. El espejo retrovisor me devolvió una imagen imposible. El hombre estaba sentado en la parte trasera. No había escuchado la puerta abrirse. No había sentido su presencia, pero estaba ahí. Su capucha aún cubría su rostro, pero podía ver su sonrisa. Lenta, ancha, inhumana. Mi cuerpo se congeló. La lluvia golpeaba con fuerza. Los neumáticos resbalaban sobre el asfalto mojado. Mi respiración era un nudo en mi garganta. Entonces, el hombre habló. Falta poco para llegar. Su voz era un murmullo áspero, como si viniera de todas partes y de ninguna. No sé cómo logré no estrellarme. Grité y giré el volante bruscamente. El coche derrapó y se salió de la carretera. Sentí el impacto, el crujido del metal, el estallido del parabrisas. Todo se volvió negro. Cuando desperté, la lluvia había cesado. Mi auto estaba destrozado contra un árbol. La niebla cubría todo a mi alrededor. Intenté moverme, pero el dolor me atravesó como un rayo. Algo goteaba por mi frente. Sangre. Y entonces lo vi otra vez. De pie frente a mí. Más cerca que nunca. Ahora podía verlo bien. Su rostro... Dios, su rostro no tenía facciones. Solo piel estirada donde deberían estar sus ojos y su boca. Pero sabía que me miraba. Sabía que sonreía. Intenté gritar, pero no salió sonido alguno. Mis fuerzas me abandonaban. Todo se volvía oscuro de nuevo. Lo último que oí antes de perder el conocimiento fue su voz, susurrando en mi oído. Te dije que faltaba poco. Desperté en un hospital. Un camionero me había encontrado a la mañana siguiente.
Me dijeron que estuve inconsciente toda la noche. Pregunté por el hombre. Nadie lo había visto. Cuando volví a casa, revisé la ruta en el GPS. No existía ningún atajo por el kilómetro 13. Pero cada noche, cuando conduzco solo, sigo viendo su reflejo en mi retrovisor. La ruta sin fin. Nunca fui fanático de los viajes largos, pero el destino estaba claro. Debía llegar a casa antes del amanecer. La carretera interestatal estaba desierta, una línea de asfalto interminable flanqueada por árboles inmóviles. Solo el zumbido del motor y el resplandor de los faros rompían la monotonía de la noche. Conduje durante horas hasta que vi el letrero. Desvío, Ruta 66. Eso no tenía sentido. La Ruta 66 estaba a cientos de kilómetros de aquí. Revisé el GPS, pero la señal se había perdido. Un escalofrío me recorrió la espalda. No quería desviarme, pero algo en la forma en que el camino desaparecía en la oscuridad me pareció invitante. Antes de que pudiera racionalizarlo, giré el volante. El paisaje cambió de inmediato. La niebla se deslizó entre los árboles y la carretera se tornó más angosta. A pesar de acelerar, sentí que no avanzaba. Los minutos se convirtieron en horas, y la estación de servicio que vi a la distancia nunca parecía acercarse. Fue entonces cuando apareció el auto. Un sedán negro, décadas más viejo que el mío, avanzaba lentamente por el carril contrario. Cuando pasó junto a mí, mis luces iluminaron brevemente su interior. No había nadie al volante. Mi estómago se revolvió. Revisé por el retrovisor, pero el coche ya no estaba. La carretera seguía vacía. Intenté convencerme de que era la fatiga, un truco de la mente. Pero entonces lo vi de nuevo. Adelante, más adelante, ocupando el mismo carril por el que yo iba. Frené de golpe. El coche se deslizó suavemente hacia el arcén, como si flotara. Luego, sin previo aviso, las luces se apagaron y el motor rugió, avanzando directamente hacia mí. Grité y giré el volante. Mi auto se salió del camino, derrapando sobre la grava. Cuando logré detenerme, el sedán había desaparecido. El corazón me latía con fuerza. Quería salir de ahí. Aceleré nuevamente, pero el camino seguía igual, sin fin, sin cambios. No importaba cuánto condujera, la estación de servicio seguía siendo un espejismo en la distancia. Hasta que la vi. Una mujer de pie junto a la carretera, inmóvil, con un vestido blanco manchado de tierra. Su cabello cubría su rostro, pero su postura era antinatural, como si sus huesos estuvieran a punto de quebrarse. Pasé de largo sin disminuir la velocidad. Pero unos metros más adelante, ahí estaba otra vez, en la misma posición. Mi respiración se volvió errática. Seguí conduciendo, acelerando, pero cada vez que parpadeaba, la mujer reaparecía frente a mí, más cerca, hasta que finalmente apareció justo en el medio del camino. No pude evitarlo. El impacto fue brutal. Sentí el golpe en el capó, el crujido del metal, la sacudida del coche. Frené de inmediato, con las manos temblando. Salí del auto en medio de la oscuridad y la niebla. No había nadie, no había sangre, no había cuerpo, nada. Y entonces, mi auto se apagó. El silencio fue insoportable. Traté de encenderlo una y otra vez, pero el motor estaba muerto. De pronto, la radio, que había estado apagada, se encendió sola. Primero, solo estática. Luego, una voz. «Nunca debiste entrar a esta carretera». Me giré de golpe. La mujer estaba de pie junto a mí, con el rostro cubierto de sombras. No recuerdo lo que pasó después. Solo sé que desperté en mi auto al amanecer, estacionado en el mismo punto donde había tomado el desvío. El tanque de gasolina estaba lleno. El GPS funcionaba de nuevo, pero la estación de servicio nunca apareció en el mapa. Y cada vez que reviso mi retrovisor, aún veo su reflejo.
La carretera maldita. Nunca me ha gustado manejar de noche, pero ese día no tenía opción. El trabajo me había retenido hasta tarde, y la única forma de llegar a casa rápidamente era tomar la carretera vieja, una ruta poco transitada que cruzaba un bosque denso y sin iluminación. Al principio, todo parecía normal. El camino estaba desierto y la única luz provenía de mis faros, que apenas alcanzaban a iluminar unos metros delante de mí. A medida que avanzaba, una neblina espesa comenzó a extenderse sobre el asfalto, haciéndolo todo aún más tenebroso. Bajé un poco la velocidad, sintiendo cómo la incomodidad se instalaba en mi pecho. Entonces, la radio comenzó a fallar. Primero fue solo un leve chisporroteo, pero luego la música se desvaneció por completo, reemplazada por un zumbido bajo y monótono. Giré el dial, tratando de encontrar otra señal, pero solo recibía estática. Maldije en voz baja y apagué la radio. En ese momento, lo vi. A un lado de la carretera, una silueta se balanceaba débilmente en la niebla. Era una mujer, vestida con ropa desgarrada y sucia. Su cabello oscuro le caía sobre el rostro, ocultando sus facciones. Parecía herida. Mi instinto me decía que debía detenerme, pero algo más profundo y primitivo me gritaba que siguiera conduciendo, que no mirara atrás. No le hice caso. Frené y bajé la ventana apenas unos centímetros. ¿Se encuentra bien?, pregunté, con la garganta seca. La mujer no respondió. Permaneció inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. Entonces, lentamente levantó la mano y señaló algo detrás de mí. Mi sangre se heló. Giré la cabeza con cautela y miré por el espejo retrovisor. La carretera detrás de mí estaba vacía, pero la niebla parecía moverse, como si algo se ocultara en su interior. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y volví la vista al frente. La mujer ya no estaba. Mi corazón martillaba en mi pecho. Sin pensarlo dos veces, pisé el acelerador y me alejé de ahí lo más rápido que pude. Pero el aire dentro del auto se sentía denso, pesado, como si no estuviera solo. Y entonces escuché la respiración. Era un sonido áspero, irregular, que venía de los asientos traseros. Mi piel se erizó. El retrovisor temblaba ligeramente, pero no quería mirar. Sabía que si lo hacía, vería algo que no debía estar allí. Seguí conduciendo, con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Los kilómetros pasaban lentamente. Cada sombra entre los árboles parecía moverse. Cada bache en la carretera hacía que mi estómago se revolviera. Finalmente, divisé una estación de servicio a lo lejos. Mi alivio fue instantáneo. Sin dudarlo, giré hacia la entrada y detuve el auto bruscamente. Apagué el motor y tomé un respiro profundo antes de atreverme a mirar el asiento trasero. Estaba vacío. Reí nerviosamente. Quizá el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Salí del auto y caminé hacia la tienda para despejarme. El cajero, un hombre mayor con ojeras profundas, me observó con curiosidad mientras me acercaba al mostrador. ¿Vienes de la carretera vieja?, preguntó, sin apartar la vista de mí. Asentí lentamente. El hombre suspiró y negó con la cabeza. No debiste detenerte. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Qué quiere decir? El cajero se inclinó levemente hacia mí y bajó la voz. Hace años, una mujer murió atropellada en esa carretera. Dicen que su espíritu sigue ahí, buscando ayuda, pero si le prestas atención, si la miras demasiado tiempo. Hizo una pausa y me miró con seriedad. Ella te sigue. Tragué saliva con dificultad. Sin decir una palabra, pagué mi café y volví al auto. Antes de encender el motor, eché un último vistazo al espejo retrovisor. Detrás de mí, en el asiento trasero, la mujer sonreía.